Los amo con el amor de Jesús. Hoy me gustaría compartirles el ejemplo del apóstol Pablo acerca de cómo nuestros pensamientos cambian cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Después del martirio de Esteban, comenzó una gran persecución de la iglesia en Jerusalén. Todos los creyentes fueron esparcidos excepto los apóstoles, porque la persecución contra los cristianos aumentaba. Antes de su conversión, Saulo era una figura representativa que perseguía a los cristianos. Ardía el deseo de venganza contra aquellos que blasfemaban contra Dios y estaba convencido que los que creían en Jesús eran así. Trataba desesperadamente de deshacerse de las iglesias que se oponían a Dios y decía: encuentren y exterminen a los cristianos, es lo que más le agrada a Dios, esa es mi misión. Antes de su conversión, Saulo solo estaba obsesionado con este pensamiento y fue lo que le mantuvo en marcha. Así que fue al sumo sacerdote y le pidió que escribiera una carta a las sinagogas de Damasco, porque su intención era capturar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén. Pero, ¿de dónde se habían originado los pensamientos de Saulo antes de su conversión? ¿Fue una idea dada por Dios? ¿Fueron sus propios pensamientos? ¿O fue una idea del diablo? Los pensamientos de Saulo en ese momento eran pensamientos proyectados por el diablo que decía: los que creen en Jesús están en contra de Dios. Tienes que matarlos a todos, sin dejar a nadie atrás. Deberías meterlos en la cárcel. Saulo pensó que el trabajo para Dios era arrestar a los que creen en Jesús, y estaba convencido de que de esta manera estaba sirviendo a Dios. Pero lo sorprendente es que Jesús mismo fue a cambiar el pensamiento endurecido de Saulo. Un día, cuando Saulo salió de camino a Damasco, de repente una luz del cielo brilló alrededor de Saulo. Con esa luz cayó al suelo y escuchó claramente una voz decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús fue personalmente a Saulo y se reveló mostrando un amor incondicional. Quizás esto fue lo que tanto quería decirle a Saulo. Saulo, me persigues porque no conoces tu identidad. Eres un hijo de Dios, ya no eres un hijo del diablo. Morí en la cruz para encontrarte. Mi querido siervo, vuelve a mí. Antes de su conversión, cuando Saulo estuvo frente a Jesús, todos sus pensamientos colapsaron en un instante. Se dio cuenta de que todos los pensamientos a los que se había aferrado eran un desperdicio, y decía: el Jesús a quien maldije y perseguí es verdaderamente el Hijo de Dios. Fue el Mesías. Era esta la verdad que estaba buscando. El Espíritu Santo vino sobre el apóstol Pablo cuando recibió a Jesús en el camino de Damasco. Y lo primero que hizo al descender sobre él fue cambiar sus pensamientos. Comenzó a cambiar su corazón endurecido. Con el tiempo, incluso su comportamiento empezó a cambiar. El Espíritu Santo usó la obediencia de Pablo para cambiar esa mentalidad dura. Saulo estaba cegado por esa luz intensa y no podía ver nada, por lo que no tuvo más remedio que obedecer la palabra de Dios que decía: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Cuando Saúl comenzó a obedecer, su vida empezó a cambiar. Recuerden que muchos de los pensamientos podemos haberlos confundido como nuestros, cuando en realidad pueden ser pensamientos de arrogancia que el diablo ha depositado en el alma. El Espíritu Santo pide obediencia para desarraigar los pensamientos que se originaron del diablo. Dios nos habla diciendo: hija mía, ¿puedes hacer esto? Hijo mío, no te enojes, perdona, abraza y ama. Pero en ese momento, otro pensamiento puede venir a la mente: Dios, ¿por qué tengo que hacerlo? No quiero. Siempre que obedecemos la palabra de Dios, los pensamientos que recibimos del diablo se desvanecen y comenzamos a llenarnos con los pensamientos de Dios. Cuanto más obedezcamos, más fuerte trabajará el Espíritu Santo de separar los pensamientos del diablo, que están apegados a nosotros como si fueran nuestros propios pensamientos, y se eliminan una a una. En pocas palabras, se trata de vaciar nuestros pensamientos y llenarlos con los pensamientos de Dios. Recuerde que cuando el Espíritu Santo desciende sobre usted, el Espíritu Santo cambia sus pensamientos. Porque cuando cambia el pensamiento, cambia el corazón, y si cambia el corazón, empieza a actuar. Y ese acto es obediencia a la palabra de Dios, así como el apóstol Pablo.
Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, comenzamos a sentir que somos pecadores y que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, el problema es que aun si el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y nuestros pensamientos sí cambiaron, pero no tomamos la decisión de obedecer, entonces ese pensamiento puede desaparecer en algún momento. Cuanto más aceptemos los pensamientos del Espíritu Santo, los pensamientos del diablo son bloqueados. Dios puede guiar nuestros pensamientos dependiendo cuánto gobierna el Espíritu Santo. Recuerde que nuestras vidas pueden cambiar conforme nuestros pensamientos vayan cambiando. El mayor regalo que Dios quiere darnos es el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo. Él dice que seamos bautizados con el Espíritu Santo, que nuestra identidad cambia por la venida del Espíritu Santo y cambia nuestro pensamiento. A medida que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, nuestra fe crecerá. Tendremos el poder de convertirnos en hijos de Dios gracias a la llegada del Espíritu Santo en nosotros. Padre, lléname de tu Espíritu Santo. Derrama tu poder para vivir una vida que dé testimonio de Jesús. Déjame vivir en esta tierra de esa manera para entrar en tu reino eterno, el cielo.